A partir de este momento inicia teleconferencia de la Superintendencia de Notariado y Registro para que los colombianos recuperen sus parques nacionales naturales. Muy buenas tardes, la Superintendencia de Notariado y Registro les da la bienvenida a la teleconferencia para que los colombianos recuperen sus parques nacionales naturales. Este será un espacio para que ustedes, nuestros televidentes, puedan conocer detalladamente cuál es esa problemática que tienen los parques nacionales naturales con respecto a la usurpación de tierras. Para iniciar, presentamos entonces y le damos la bienvenida al Superintendente de Notariado y Registro, doctor Jorge Enrique Vélez García. Muchas gracias, un saludo, muy buenas tardes a todos los colombianos. Hoy tenemos un tema muy importante que vamos a desarrollar y tiene que ver, como lo dijo Mabel, el tema de los parques nacionales. Y no va a estar aquí la superintendencia, vamos a estar los que de alguna forma estamos trabajando para que los resultados de recuperar esos parques se den. Obviamente parques nacionales y el INCODER. ¿Por qué los tres? Porque aquí tiene que haber un trabajo interinstitucional, porque cualquier decisión que se tenga para que esos parques vuelvan a ser parques de los colombianos, de todos los colombianos, tiene que ser una decisión que tiene que pasar por las tres instituciones. Y en el gobierno del presidente Santos lo que se ha buscado es que haya una labor interinstitucional para que esto se pueda dar, Mabel. Pues muchísimas gracias, doctor Vélez, y a propósito de esta institucionalidad que usted ha mencionado y de quienes lo están acompañando, le damos también la bienvenida a la directora nacional de Parques Nacionales Naturales. Ella es la doctora Julia Miranda Londoño. También nos acompaña la gerente general del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, la doctora Miriam Villegas. Nos acompaña además el doctor Jairo Mesa Guerra, superintendente delegado para tierras. Constanza Atuesta, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y Jennifer Mojica, subgerente de tierras del INCODER. Vale la pena contarles a ustedes que los parques naturales de Colombia son considerados como un patrimonio nacional debido a sus características naturales, culturales e históricas. Son más de 10 millones de hectáreas de tierra que están a cargo, que están bajo el cuidado de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y en el siguiente video podremos ver toda esta riqueza que tiene nuestro país. Bienvenidos. Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en diversidad de aves, el segundo en diversidad de plantas y anfibios, y el tercero en diversidad de reptiles. Nuestras reservas naturales son parajes de gran belleza, orgullo nacional y recurso indispensable. Son fábricas de vida que conservan fauna, flora, cultura y recursos para que Colombia sea un país económica y socialmente viable. Los parques nacionales pretenden brindar la oferta ambiental necesaria para garantizar el desarrollo y conservación del medio ambiente, pues estos son dos conceptos que van de la mano. Alrededor del 62% de los acuíferos de Colombia se originan en áreas del sistema de parques nacionales y allí se protege el 75% de las lagunas y ciénagas naturales. Más de 25 millones de personas dependen del agua suministrada por las áreas protegidas. Además, las áreas protegidas producen el agua del 70% para las centrales hidroeléctricas del territorio nacional. Dentro del sistema de parques se protegen más de 1.500 sitios arqueológicos y de patrimonio histórico nacional. Al menos 40 pueblos indígenas y decenas de comunidades afrocolombianas utilizan para su subsistencia los parques nacionales naturales, así como numerosas comunidades campesinas. El ecoturismo mueve más de 600.000 personas al año, entre nacionales y extranjeros. Parques Nacionales coordina acciones con muchos grupos sociales e institucionales que concurren de modo directo e indirecto en la conservación natural. En 16 parques nacionales se están implementando los regímenes especiales de manejo, acuerdos de uso y manejo de los recursos naturales con comunidades indígenas y negras.
Más de 50.000 personas se han visto beneficiadas por nuestros planes de trabajo comunitario. 10.700 familias se han beneficiado del proyecto de desarrollo sostenible que logró reducir en un 24% el número de hectáreas de cultivos de uso ilícito. Para llevar a cabo los proyectos de conservación de parques nacionales naturales, se ha logrado un apoyo financiero internacional que asciende a $9 millones. En la actualidad, los proyectos estratégicos cuentan con el soporte de grandes agencias de cooperación representadas por los gobiernos español, holandés, alemán, estadounidense, de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, entre otros. Cuidar el ambiente es cuidar del país. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Somos la gente de la conservación. Muy bien, ya ustedes pudieron ver estas hermosas imágenes, esa impresionante riqueza natural que tenemos en nuestro país, y la pregunta pues que nos podríamos hacer los colombianos es ¿cómo es posible que estemos perdiendo este patrimonio? Vamos a hablar ahora con la doctora Julia Miranda Londoño. Ya les comentaba que ella es la directora nacional de Parques Nacionales Naturales y queríamos preguntarle, doctora Julia, ¿cuál es la problemática que tenemos actualmente con estos parques y, yendo más allá, qué se está haciendo para solucionarla? Sí, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a la Superintendencia por el apoyo tan grande que le ha brindado a Parques Nacionales y a los colombianos para poder recuperar estas tierras. El INCODER, que ha tenido un rol tan importante, también muchas gracias por el apoyo tan inmenso que nos han dado en los últimos años, porque efectivamente hay unas grandes preocupaciones y una gran problemática. Quisiera comenzar por decir que los parques nacionales son el patrimonio de los colombianos por una razón muy clara. Los parques nacionales son importantes para el mundo entero y son importantes en todos los países del mundo, porque las áreas protegidas, y estos parques nacionales son la categoría más estricta de área protegida, son la principal estrategia de conservación de la biodiversidad, son la principal estrategia porque están protegidos por la Constitución y la ley, porque hay una responsabilidad directa de las instituciones del Estado y un trabajo con las comunidades locales, con las autoridades regionales y nacionales. Son protegidos principalmente porque son las soluciones naturales a muchos de los problemas que tienen los colombianos y los seres humanos en el mundo entero. Problemas como la falta de agua, como el cambio climático, como la escasez de alimentos, son apenas unos de los que sirven los parques nacionales para proveer una solución, como digo, una solución natural. Entonces son fundamentales para la vida de la sociedad, son fundamentales para la vida de los colombianos porque proveen, por ejemplo, para la industria, para las actividades agrícolas y pecuarias, el agua necesaria para que éstas puedan tener lugar. Nos dan los parques nacionales el agua para el consumo humano. Un ejemplo interesante es el Parque Nacional Natural Chingaza, que le da el agua de excelente calidad a los bogotanos y a 14 municipios más. Cerca de 12 millones de personas se benefician de un agua de la mejor calidad, que si este parque no estuviera preservado, conservado, si por ejemplo fuera un sitio de siembra de papa o si fuera un sitio en donde hay fincas de recreo, no tendría las propiedades necesarias para hacer la fábrica de agua que nos da la posibilidad de tener una ciudad del tamaño de Bogotá o, como decía, de las otras ciudades. Y como ese, muchos otros ejemplos. El Parque de los Nevados, por ejemplo, surte de agua para toda la zona cafetera, para toda la actividad agrícola y pecuaria y el consumo humano de todas esas ciudades. Lo mismo ocurre con parques como el Parque Paramillo, Farallones de Cali, Las Hermosas, el recurso hídrico que está preservado allí, tanto para la energía, que Colombia es líder mundial en el tema de energía limpia, proveniente de las hidroeléctricas, como para el desarrollo de nuestro país. Es claro para nosotros también
que los parques nacionales proveen el ecosistema, el sitio de supervivencia de comunidades locales, tanto indígenas como negras y campesinas. De los recursos naturales que se encuentran en los parques nacionales viven millones de personas. Si estos parques no estuvieran conservados, estas personas no podrían jamás tener una vida según sus usos tradicionales, sus costumbres y los recursos que están allí, que les proveen el alimento, el sustento y el ecosistema para vivir en estos sitios. Por eso no están viviendo y engrosando el número de personas que viven en las ciudades, no viven en las ciudades, viven en las zonas rurales, cerca de los parques nacionales, o incluso muchos de ellos, los resguardos indígenas, los campesinos que viven también dentro de los parques nacionales. Muy importante también los parques marinos. Si no existieran los parques marinos, no habría sitio de recarga del recurso de la pesca. Estaría totalmente agotado. La única esperanza que tiene el mundo para no acabar con el recurso hidrobiológico son las áreas protegidas, en donde hay una recarga, una salacuna del recurso pesquero que se pueda recuperar de esa explotación inmensa que hoy sufre y que tiene a los mares en una situación realmente de peligro en cuanto a su viabilidad. De manera que todas estas áreas que protegen ecosistemas estratégicos de Colombia, como son los glaciares, los páramos, los bosques altoandinos, las sabanas inundables del Orinoco, las selvas del Amazonas y las zonas marinas y costeras, son absolutamente fundamentales para la vida de los colombianos y para el equilibrio de la vida en el planeta. Y eso buscamos que sea muy claro para los televidentes y para los colombianos, porque es con ellos que vamos a tratar de lograr la preservación de estas áreas. Estas amenazas de las que hablábamos al comienzo son muchas y están muy identificadas en el trabajo que hace Parques Nacionales con sus jefes de parques y sus equipos en las áreas que recorren palmo a palmo estas inmensas extensiones de área protegida. Y tenemos que hay unas inmensas amenazas asociadas a la ocupación de estas áreas. Podríamos mencionar como las más graves la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Hay extensas áreas de los parques nacionales transformadas por estos usos inadecuados del suelo. La tala del bosque es otra de las grandes amenazas. La cacería ilegal, el turismo no regulado que llega a causar un impacto grande. Por supuesto, los cultivos de uso ilícito, el conflicto armado, los asentamientos humanos que causan impactos grandes dentro de las áreas protegidas, las quemas, los incendios, la minería ilegal, que hoy día es el reto tan grande que tiene Colombia, también afecta a nuestras áreas protegidas, la pesca ilegal, la contaminación proveniente de muchas fuentes. Una es, por ejemplo, la contaminación de los mares, que está acabando con nuestros sistemas de arrecifes coralinos, que es donde nacen los peces y es donde nace el recurso de alimentación para millones de personas. El cambio climático, que si bien no está directamente en nuestras manos controlarlo, es un fenómeno planetario, pues Colombia sí aporta de manera importante para que se genere el cambio climático cuando hay una deforestación tan grande en nuestro país. Esta deforestación es la segunda causa mundial del cambio climático y tenemos los colombianos una responsabilidad muy grande porque estamos permitiendo una tala gigantesca de nuestros bosques. Entonces, estas presiones identificadas por nosotros, repito, las mayores asociadas a la ocupación indebida e ilegal de las áreas protegidas, a la usurpación de las tierras de que ha sido objeto el sistema de parques nacionales, constituyen una de las principales amenazas. Tenemos aquí también un dato interesante en alguna de las gráficas que se pueden presentar, y es mostrando
algunos de los parques que tienen la mayor transformación. Tenemos hoy la fortuna de que, la fortuna y la angustia también, de que podemos ver, tenemos tecnología satelital para ver la transformación que han sufrido las áreas protegidas en los últimos años, y encontramos, por ejemplo, parques como el Paramillo, que es un nudo de una riqueza hídrica extraordinaria, está siendo devastada en tala ilegal, cultivos ilícitos, presencia de actores armados, en fin. Todas las amenazas posibles se reúnen en este parque y claramente se ve en la gráfica cómo es uno de los que tiene la mayor transformación de coberturas de todo el sistema de parques nacionales. Tenemos la Sierra de la Macarena, ese sitio emblemático de Colombia, de una riqueza de biodiversidad única, un sitio irrepetible en nuestra geografía. Está altamente devastado por la transformación del uso. Allí encontramos una usurpación de la tierra en extensiones gigantescas, ganadería dentro del área del parque, pero no estamos hablando de pequeñas ganaderías, estamos hablando de ganaderías de más de 500 cabezas en varias fincas, cada una con 400, 200, 300, 500 cabezas de ganado, de tal manera que el parque ha sido devastado y además con una presencia de grupos ilegales que impide de manera sustancial el trabajo dentro del área. También tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que es otro de los parques ícono en nuestro país. La Sierra Nevada, que es emblemática por ser, por ejemplo, el glaciar más alto del mundo al lado del mar. Es la casa de 4 pueblos indígenas que viven allí según sus usos tradicionales, tratando de cuidar la sierra, pero la sierra sometida a inmensas amenazas de transformación de su cobertura vegetal y de usurpación de la tierra. Tenemos también el Parque Tinigua, el Parque El Tuparro, el Cocuy, en fin, la gráfica nos muestra varios de los parques nacionales del sistema que valga la pena decir en este momento, y no lo dije al comienzo, está conformado por 56 parques nacionales. Hoy día un poco más de 12 millones de hectáreas protegidas por en esta categoría, y también puedo aprovechar este momento para decir que este año debemos declarar 3 parques nacionales nuevos, a marinos los 3, marino costeros 2 de ellos, y marino otro muy importante, de tal manera que el sistema está siendo en un número de sus áreas altamente afectado, y muchos de estos problemas provienen del uso inadecuado del suelo, como lo hemos mencionado. Para lograr controlar estas amenazas, el gobierno nacional, como lo decía el señor superintendente, ha desarrollado una actividad de clarificación de la propiedad de la tierra y recuperación de los bienes y de las tierras, tanto a los particulares como los bienes que han sido usurpados al Estado. Y en esa medida hemos nosotros desarrollado un convenio muy importante con la Superintendencia de Notariado y Registro y con el INCODER para hacer esos estudios de clarificación de la propiedad que nos permitan identificar claramente qué está pasando en los parques nacionales que tienen este problema. Hemos nosotros trabajado de tiempo atrás en varios de los parques. Estamos trabajando desde hace tiempo en el Parque Nacional Alto Fragua Indihuasi, en el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, en Los Nevados, en el Parque Nacional Natural Chingaza, en la Serranía de los Yariguíes, en el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce, en el Área Natural Única Los Estoraques, en el Parque Nacional Natural Pisba y en el Parque Nacional Natural Tamá. Y hemos priorizado con la superintendencia un trabajo quizá comenzando por los parques más difíciles, los que tenían o tienen mejor el problema más grave y más álgido. Estos parques son el Parque Nacional Natural Tayrona, el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, Farallones de Cali,
el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, el Parque Nacional Natural Sumapaz y el Parque Nacional Natural Tatamá. Esta priorización nos va a ofrecer información fundamental para ejercer las acciones legales y administrativas y jurisdiccionales también que nos lleven a recuperar las tierras que han sido usurpadas al Estado, a tener una mayor gobernabilidad en los parques nacionales para poder cuidarlos y conservarlos mejor y más efectivamente, de tal manera que va a ser una acción trascendental para lograr la adecuada conservación del sistema de parques nacionales naturales de Colombia. Pues doctora Julia, muchísimas gracias. Y doctor Vélez, es muy importante además que la gente tome conciencia de lo que nos decía ahora la doctora Julia, porque la mayoría de los colombianos, doctora Julia, cuando nos hablan de parques naturales, pensamos o lo relacionamos con ecoturismo, de ir a pasar un buen rato en un parque quizás, pero usted nos ha abierto los ojos y nos ha hecho ver a todos los televidentes y a los colombianos cómo es tan importante para la falta del agua, los cambios climáticos, la escasez de los alimentos, cómo es un proveedor de la industria, el agrio, cómo provee energía limpia y todas estas cuestiones que usted nos ha comentado. De todas maneras hay problemas muy grandes también, como los que ha comentado, y los principales pues es el uso indebido de la tierra y la usurpación de la tierra. Y queríamos preguntarle al doctor Jorge Enrique Vélez, usted y la doctora Julia han mencionado la importancia y la responsabilidad que tienen las instituciones del país con respecto a la solución de estos problemas. Desde la Superintendencia de Notariado y Registro, ¿qué se viene haciendo para poder solucionar esto tan delicado que nos ha comentado la doctora Julia? A ver, firmamos un convenio con Incoder y con el Parques Nacionales. ¿Por qué? Por una denuncia que la misma doctora Julia había dado, es que hay muchas tierras dentro de los parques que los particulares se venían apropiando de ella. Obviamente, ¿qué hicimos nosotros? En las prioridades que dio Parque Tayrona, obviamente Farallones, el tema de Parque, Lengüeta, que se llama Sierra Nevada, pero que nosotros ya lo conocemos como Lengüeta. El sector de la Lengüeta. De la Lengüeta, que da con las playas. Nos dimos a la tarea de hacer, digamos, un diagnóstico de carácter de los títulos que había pasado y empezamos a revisar uno a uno. ¿Cuál fue la metodología? Primero, coger todo el historial que teníamos, recoger ese historial, después hacer la presencia de un trabajo de campo que lo hicimos en conjunto con Parques Nacionales y con el Incoder. Empezamos a revisar uno a uno los títulos que habían allá. Hay que entenderlo muy claro que jurídicamente lo que estaba antes de declararse parques nacionales no tenía ninguna dificultad y usted puede ser propietario de un parque nacional, obviamente respetando las políticas del parque, pero podría ser propietario. Pero en el otro caso, que era lo más complicado, era cómo hacíamos para empezar a resolver. La primera prioridad que hicimos fue Parque Nacional Tayrona y se hizo la revisión. Ahí ustedes pueden ver en el tema, se revisaron 1.456 hectáreas, se quedó sin revisar 10.000, pero digamos que era la prioridad donde sabíamos en esas 1.400 donde habían títulos de alguna forma. Hacemos el diagnóstico y después viene el Incoder, porque ya el Incoder viene a hacer todo el tema de clarificación. Una vez hecho todo el tema de clarificación, lo que les podemos decir a los colombianos es que esa tierra vuelve otra vez a parques nacionales. Esto es una decisión de carácter administrativo, esto no va a los jueces, que es una gran ventaja. Yo lo digo por el tema de que lo hacemos mucho más rápido, vuelve exactamente otra vez a ser parques nacionales, ahora con el nuevo estatuto registral. Va a haber una cosa que creo que es muy importante que los colombianos lo sepan, a partir de mañana que va a ser conciliado en el Congreso de la República, no van a haber baldíos en Colombia. Pueden haber baldíos, pero van a estar a nombre del Incoder, todo lo que no esté en parques nacionales, y a nombre de parques nacionales, lo que esté dentro de los parques nacionales. ¿Eso qué va a permitir? Que todo el territorio colombiano va a tener título. Hoy nos robaron la gran mayoría, y lo digo la palabra robaron, que no es la más técnica, pero para que el colombiano lo entienda, hoy nos robaron las tierras, no solamente en parques nacionales, sino en los baldíos, por la facilidad que con una aclaración de títulos simplemente hacía una aclaración, no había con qué chocar, el registrador tenía que registrarlo inocentemente, con unas triquiñuelas jurídicas, los notarios se aprovechaban obviamente de la buena fe y con eso se quedaban con todas las tierras de nosotros. Pues ahora con lo que estamos haciendo y en el caso puntual de parques, con la consolidación que en este momento está haciendo hoy el Incoder, en todo el tema de Tayrona, en el tema de Lengüeta y en una noticia que le daremos al país la próxima semana que tiene que ver el Parque Farallones, les quiero decir que todas esas tierras volverán a ser de parques nacionales, pero no nos quedamos ahí. Porque en este trabajo también hay un trabajo en conjunto con la Fiscalía y hay un trabajo en conjunto con la Procuraduría Agraria,
que está prestando un excelente trabajo. Aquí estamos juntos todo el Estado colombiano, definitivamente diciéndole a aquellos colombianos que pensaron que nunca les iba a llegar la justicia, a decirles que se podían quedar con las tierras de los colombianos, que las vamos a recuperar. Las vamos a recuperar hoy en lo que estamos hablando, en lo de parques nacionales, pero ese mismo trabajo lo estamos haciendo con el INCODER en muchas tierras en la Altillanura, en muchas tierras en Urabá, en muchas tierras en el Magdalena Medio, que definitivamente algunos colombianos que se las tiraron de vivos pensaron que iban a poderse apropiar de ellos y que hoy el Estado colombiano las va a volver a recuperar. Claro, usted hablaba ahora de algo muy importante y es ese trabajo de campo que lograron hacer en cerca de 1.500 hectáreas y mencionaban también que pues uno de los parques más afectados, decía ahora la doctora Julia Miranda y usted también lo mencionó, es el Parque Tayrona, donde también se hizo este trabajo de campo por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro. Pues resulta que nosotros con nuestras cámaras también llegamos hasta esa región porque queríamos compartir con ustedes hoy en esta teleconferencia pues mucho más de cerca la experiencia y cómo se vive en estos parques nacionales naturales. Llegamos hasta allí, hasta el Parque Tayrona, y tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los lugareños y de observar cuál es el trabajo que ellos están realizando para solucionar uno de los tantos problemas que nos mencionó la doctora Julia, que es el uso adecuado, en este caso el problema es el uso inadecuado, pero ¿qué se está haciendo con esta gente para poderle dar ese uso adecuado a las tierras del Parque Tayrona? Veamos qué fue lo que nos encontramos. El Parque Nacional Tayrona es un santuario de naturaleza con un valioso ecosistema y mágicos bosques que albergan una sorprendente variedad de especies vegetales y animales que son testimonio de vida. Y así lo han entendido quienes trabajan en y por el parque, dando muestras que se puede elaborar dentro del área protegida sin afectarla. Yo pertenezco a una asociación que se llama APRESTayrona, Asociación Prestadores de Servicios Turísticos del Parque Tayrona, pero ninguno vivimos acá dentro del área. Se entra en la mañana, se sale en la tarde y no tenemos, digamos, porque no tenemos tierra dentro del área. Y trabajamos, prestamos un servicio acá. Como doña Nilce, muchos son los que se han convertido en prestadores de servicios. Con la premisa de que el Parque Tayrona es de todos y a todos les corresponde buscar una salida benéfica, trabajan por el bienestar con diferentes programas como el llamado Deja tu huella y no tu basura. Es recoger la basura y lo que busca es que el visitante saque lo que entra, que sea responsable con lo que él mismo entra. Otros prestadores de servicio del Parque Tayrona son los integrantes de la Asociación de Arrieros y Conductores, quienes luego de muchos años de hacerle daño al parque, encontraron la manera de brindarle al visitante un servicio de guía y transporte. Anteriormente me dedicaba a la tala de árboles, al acerrío. Y a otros compañeros entonces les gustaba mucho la huaquería también. Unos huaqueaban, otros talaban árboles, aserraban. Y entonces como nos dijeron que aquí nos daban una fuente de trabajo más o menos para uno subsistir, decidimos dejar ese arte y quedarnos aquí con los caballos trabajando. La carga que le dan al parque estos hombres y sus animales es controlada y por esta razón ellos se han convertido en unos expertos vigilantes de este ecosistema. Por lo menos en los caminos que no boten la basura que llevan, que la depositen donde están los sitios de dejar la basura. En las playas lo mismo también, que en las playas no contaminen las playas y así. De igual forma, las autoridades están constantemente atentas a las actividades que se realizan en el Parque Tayrona. Los funcionarios de parques nacionales y la policía trabajan conjuntamente y se capacitan en temas como procedimientos administrativos y judiciales frente a las conductas y delitos que se presentan en los recursos de las áreas del parque y de las zonas de influencia que han sido declaradas como patrimonio nacional. Aún así, es muy común encontrar letreros como estos, que demarcan zonas vedadas por algunos particulares que dicen tener derechos de propiedad sobre estas tierras que pertenecen al Parque Natural Tayrona. Muy bien, vamos a cederle ahora la palabra a la doctora Miriam Villegas, ella es gerente de INCODER y queríamos preguntarle cuál es el trabajo que se viene realizando, doctora Miriam, en este parque, exactamente en el Parque Tayrona, para lograr que esta labor que realizan los lugareños, que realiza la policía también, que realiza parques naturales y el INCODER pues no sea en vano, que se vea ese trabajo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nosotros como INCODER venimos haciendo un trabajo con
la superintendencia y con parques, específicamente el INCODER en 3 parques. El Parque Tayrona, el Parque de los Yariguíes y el Parque de la Macarena. En cada uno cumplimos la función que es del INCODER, que es el de mirar la problemática de la ocupación y de la propiedad de esos parques. Como ustedes saben, en los parques no puede haber propiedad privada, solamente la gente puede entrar, como vimos ahorita, a esas personas pueden entrar a hacer sus labores, pero no pueden quedarse viviendo en el parque. Entonces nosotros determinamos cuáles son esa problemática de uso del suelo y de propiedad dentro de los parques y pues trabajamos de acuerdo con estas 2 instituciones. La superintendencia, a través de este proyecto que teníamos conjuntamente, nos pidió que revisáramos específicamente en el Parque Tayrona situaciones de 17 predios para hacer clarificación de temas complicados en estos predios. Esos 17 predios, nosotros desde febrero se ha hecho una visita a los 17 predios identificados y se han encontrado hallazgos que les vamos a comentar porque pues tiene toda clase de hallazgos. En el Parque Tayrona específicamente encontramos 17 predios de los cuales se definieron procedimientos de deslinde. Deslinde es cuando la propiedad privada que existe todavía va ampliando sus linderos y se va apropiando de nuevas tierras. Tenemos 7 de clarificación. En la clarificación tenemos procedimientos de extinción, de acumulación, de falsas tradiciones, de unos procedimientos que el INCODER entra a clarificar para poder determinar luego cuál es el proceso problemático que hay en el parque. Tenemos 6 de recuperación. Una vez se define qué está pasando, se recupera la propiedad y queda baldía en las manos de Parques Naturales, y uno se archivó porque no estaba en la zona de parque y uno en estudio. Luego nos pidieron que hiciéramos una revisión, adjudicación de baldíos para posibles revocatorias, y también nos pidieron que hiciéramos un proceso de extinción de dominio de 20 predios por daño ambiental. Esa es un poco la problemática que encontramos en los hallazgos del Parque Tayrona. El listado de los predios los tenemos. También hubo unos hallazgos en el sentido de la diferencia de hectariaje. Las hectáreas que aparecen registradas en la superintendencia no corresponden luego a las hectáreas que nosotros encontramos que componen esos parques, siempre corresponden a más hectariaje, y encontramos muchos predios que no están dentro de los límites del parque. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar en esos predios y vamos a mirar qué está pasando. Además, nosotros trabajamos en la zona de amortiguamiento de los parques. En el Tayrona específicamente tenemos procesos como por ejemplo el del relleno sanitario de Santa Marta, el relleno de basuras de Santa Marta, el predio del Caldero, que tiene también una mina. Tenemos en Taganga una clarificación también, que no necesariamente son predios que están dentro del parque, pero que también nos corresponde al INCODER. En los otros parques, como les decía, tenemos en el Parque de Yariguíes predios que se titularon después de haberse constituido el parque. En ese caso teníamos que revocar esos títulos de baldíos que se hicieron después de la constitución del parque. Ya se hicieron sobre 42 predios más o menos, que se clarificaron y se recuperan para que entremos luego a sanear ese parque. Lo hicimos con Cormacarena en la zona de
donde se está constituyendo la zona de reserva campesina. Estamos en la zona de amortiguamiento. Puerto Rico, las personas que estaban inclusive sembrando coca dentro del parque, se sacaron con la compañía de parques, se reubicaron en la zona de amortiguamiento. Parques se compromete a hacer el estudio ambiental de la zona de amortiguamiento para que el INCODER pueda hacer titulación de estos predios. Hemos titulado más o menos unos 300 títulos en la zona de amortiguamiento gracias pues a la colaboración de parques con el estudio ambiental y pues acompañamos luego con esos procesos productivos. A mí me parece que es importante que los televidentes entiendan cuáles son los problemas y la problemática de ocupación, y yo quisiera que para eso la doctora Jennifer Mojica, que es la subdirectora de tierras del INCODER, nos explicara un poco o les explicara a los televidentes qué es una clarificación, qué es una extinción de dominio, qué es un deslinde, una recuperación, para que la gente que está dentro del parque entienda cuáles son sus deberes y sus derechos dentro del parque. Si tiene propiedad privada, tiene unos deberes ambientales con el parque, pero si no está allí, ¿qué puede hacer? Y si no tiene derecho a estar en el parque, ¿qué es lo que puede hacer y cómo podemos solucionar ese saneamiento de parques que la doctora Julia dice que hace mucho tiempo estábamos tratando de hacer, porque los parques no pueden quedarse pues con propiedad privada y haciendo sobre todo funciones económicas dentro del parque que no tengan el uso del suelo con eso. Entonces, Jennifer, si nos puedes contar un poco esos procedimientos. Bueno, al INCODER, siendo el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, le corresponde adelantar una serie de procedimientos para hacer un ordenamiento social de la propiedad. Esos son los procesos de clarificación de la propiedad, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio. En el tema del saneamiento de los parques nacionales naturales, en el convenio que tenemos con la Superintendencia de Notariado y Parques Nacionales, estamos tratando de identificar conjuntamente una serie de casos en los cuales se dio apropiación indebida o usurpación, o como dijo el superintendente, robo de tierras que son de la nación y que particulares han ido haciéndose a ellas con una apariencia de legalidad en algunos casos. Por ejemplo, en el Parque Tayrona iniciamos ya estos procesos. La Superintendencia de Notariado y Registro identifica situaciones en donde eventualmente pueden darse algunas actuaciones indebidas por particulares que se apropiaron de estas tierras, y conjuntamente con parques nos la ponen en conocimiento al INCODER para que el INCODER actúe. ¿Qué es la clarificación de la propiedad? La clarificación de la propiedad es estudiar cada uno de los títulos de propiedad que son alegados por quienes se reputan ser propietarios o dueños de estas tierras. Nosotros en el INCODER analizamos esos títulos, miramos si tienen una legitimidad, si están inscritos. En el caso de los parques, esos títulos debieron ser inscritos antes de la constitución del parque. Por ejemplo, en el Parque Tayrona, que fue constituido en 1968, las propiedades que son vigentes y que se reconocen y respetan como tales son las que fueron inscritas antes del 68 y que cumplen los requisitos de la propiedad, es decir, que tengan un título, que estén inscritos y que tengan una continuidad. En esa clarificación podemos identificar varios problemas. Por ejemplo, hemos encontrado en este tema del Parque Tayrona problemas como que se dio un saneamiento de una falsa tradición. ¿Qué es esta falsa tradición? En algún momento en la historia se hicieron las inscripciones de algunos actos entre particulares que con el paso del tiempo tuvieron alguna apariencia de ser propiedad transferida de un vendedor a otro comprador. Cuando se hace el estudio a profundidad se encuentra que eso no es así y que la propiedad nunca ha salido del patrimonio del Estado. Las tierras en Colombia que no tienen propiedad privada son baldíos y le pertenecen a la nación. Es por eso que este trabajo que hacemos conjuntamente es para recuperar estas tierras. En el deslinde que hacemos,
Encontramos, por ejemplo, que fue uno de los hallazgos, que las propiedades privadas que estaban inscritas dentro del parque tenían una extensión mucho más grande de las que en realidad la tienen. Estamos hablando de más del 50% de superación del margen de las extensiones. Las propiedades que nosotros constatamos en las visitas que se hicieron son de 1.023 hectáreas y esas aparecen inscritas como 3.000 y punta de hectáreas. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento se dio una indefinición de los linderos y de las extensiones de tierra que realmente son de propiedad privada. Entonces lo que hacemos en el INCODER es identificar realmente esa propiedad, dónde está ubicada y cuáles son los límites o los márgenes reales admisibles que hay que respetar como propiedad privada. Lo restante sería baldíos de la nación y por ser ya una zona declarada como parques estarían siendo parte del Parque Nacional Natural. La extinción de dominio, ¿qué es? La extinción es una acción que hace también el INCODER. Todas estas acciones son administrativas, es decir, no van a una instancia judicial, lo cual las puede hacer mucho más ágiles. La extinción de dominio particularmente la estamos haciendo en este caso de parques por la causal de daño ecológico o daño ambiental. Nosotros en esta acción conjunta se han identificado que algunas de las propiedades privadas están generando un impacto ambiental negativo y que daña el ecosistema o que lesiona o va en contra de los usos permitidos para unos territorios que hacen parte de un parque nacional natural. Frente a esos hallazgos, le corresponde a Parques, como lo está haciendo, imponer sanciones en contra de los particulares, sean campesinos, sean empresas, sean particulares que tengan algunas rentabilidades económicas allí, los sancionan cuando se encuentra que están lesionando el parque. Y con esas sanciones el INCODER inicia un proceso de extinción. La extinción es un proceso que sanciona al propietario que no cumple los fines sociales y ecológicos de la propiedad. Y por último, todos estos procesos desembocan en una recuperación de baldíos. Cuando ya tenemos claro qué es lo que es baldío, qué fue lo que había sido apropiado más allá de los límites o de los linderos debidos, o qué se ha extinguido y se vuelve baldío reservado de la nación, el INCODER adelanta unas acciones para poder finalizar con la recuperación material de esos predios y podérselos entregar a su vez a Parques para que Parques haga la administración, vigilancia, cuidado y control necesario en estas zonas especiales. Bueno, pues doctora Jennifer, muchísimas gracias. Nos ha quedado muy claro entonces qué es la clarificación de la propiedad, el deslinde, la extinción de dominio y la recuperación de baldíos, que como ella nos ha dicho son acciones administrativas que adelanta el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestra teleconferencia para que los colombianos recuperen sus parques nacionales naturales. Cuando vayas al Parque Tayrona, que no te saquen la roja. Juega limpio, no dejes basura. Llévatela de vuelta. Si nadas en zonas prohibidas o caminas lejos de los senderos autorizados, estarás fuera de lugar. Hacer ruido es una falta grave, pues molesta a los animales que viven en el Parque Tayrona. Apégate al reglamento del parque. Con la conservación, todo bien, todo bien. Ponte la camisa de la conservación. Usted está viendo teleconferencia de la Superintendencia de Notariado y Registro para que los colombianos recuperen sus parques nacionales naturales. Usted está viendo teleconferencia de la Superintendencia de Notariado y Registro para que los colombianos recuperen sus parques nacionales naturales. La etnia Nucac, el último pueblo nómada de cazadores y recolectores de las selvas colombianas, está en peligro. La minería, la tala y los cultivos ilícitos, entre otros, amenazan su supervivencia. La Reserva Nacional Natural Nucac fue creada con el objetivo de evitar su desaparición. En Parques Nacionales Naturales de Colombia protegen el patrimonio cultural de más de 40 tribus indígenas. Ponte la camisa de la conservación. Gracias por continuar con nosotros en esta teleconferencia para que los colombianos recuperen los parques nacionales naturales. Antes de ir a la pausa les habíamos mostrado un informe en el que llegamos hasta el Parque Tayrona y vimos cómo los lugareños pues están trabajando para recoger las basuras. Pues en este recorrido que hicimos por el Parque Tayrona llegamos también a Bahía Concha. Es un lugar bellísimo que le gusta muchísimo a los extranjeros, es muy visitado, es un lugar muy turístico, pero este sector de Bahía Concha está presentando
presentando ciertos problemas y ciertos inconvenientes, y en este informe pues queremos que ustedes vean cuáles son. Vale la pena notar que este es un esfuerzo que está haciendo la Superintendencia de Notariado y Registro, la Dirección de Parques Nacionales Naturales y el INCODER, para que ustedes, todos los colombianos, conozcan cuáles son esas problemáticas de nuestros parques. Veamos ahora el informe de lo que les venía comentando en Bahía Concha. ¿Cuáles son esos problemas? Bahía Concha es una de las bahías más hermosas del Parque Tayrona, con una maravillosa playa. La vía de acceso cruza una propiedad privada, razón por la cual hay que pagar un peaje para poder ingresar a esta zona. Ya dentro de ella se encuentran zonas privadas que están demarcadas por cintas y que se usufructúan económicamente de las playas del Parque Tayrona. En medio de esta situación, algunos de los prestadores de servicios se capacitaron y cambiaron las actividades que antes le hacían daño al parque. Mi actividad era artesanía, trabajaba con artesanía. La artesanía yo la sacaba todas naturales, porque al turista le gustaban las artesanías del mar, trabajaba con ébano, trabajaba con estrellas de mar, cogía caballitos de mar, caracoles, coral negro, todas las que era de acá del mar. Duré mucho tiempo haciendo desastres, ya, trabajando con cosas ilícitas, lo cual entré en razón cuando unos funcionarios de parques me llamaron la atención. Ya, a raíz de eso, incluso tuve con la policía y cosas así. A raíz de eso cambié de actividad, me vi a poner unas carpitas en lo que trabajo actualmente, como carpero. Cuando termina el día y salen los turistas de la playa, se abre espacio para otra labor, la de los pescadores. En estas playas, ellos alistan todos sus equipos para una dura jornada de pesca durante toda la noche mar adentro. Para ellos, la organización que se les está dando a los parques naturales les trae un gran dilema. Eso llega a futuro, porque aquí se mueven muchos cientos de miles de billones de pesos. ¿Oyó? Esto tiene intereses económicos a gran escala, porque aquí este sistema lo mueven son los multimillonarios. De una u otra forma van poco a poco sacando a la gente, poco a poco, por medio del mismo gobierno, y después nos desplazan a un sitio que ni conocemos. De pronto nos engañan diciéndonos, le vamos a dar una embarcación, 2 embarcaciones. ¿Usted sí cree que con 2 embarcaciones toda esta gente puede subsistir el resto de sus días? O con una indemnización que le hagan, por ejemplo. El ecosistema marino y las poblaciones de especies se han visto afectadas en estas zonas protegidas, y las normas regulatorias de los parques nacionales naturales llevará a esta comunidad pesquera a cambiar de actividad. Bueno, vemos varias problemáticas ahí. Queremos empezar con la doctora Miriam para que nos comente qué va a pasar con esas propiedades privadas y con este peaje privado, pues que tienen que pagar para poder entrar al parque. Bueno, Miriam, como estuvimos aclarando anteriormente, en el parque, antes de la constitución del parque, si existía propiedad privada debidamente consolidada con sus títulos y registros, esa propiedad privada se tiene que respetar y se tiene que, claro, con unas normas, y tiene que estar de acuerdo a las normas ambientales del parque. Entonces, en este caso específico de Bahía Concha, lo que estamos haciendo es, primero, mirando el deslinde, porque allí hay unas 400 hectáreas que son de propiedad privada. ¿Cómo se adquirieron esa propiedad privada? Fue a través de un procedimiento de prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva del dominio se puede adquirir en propiedad privada y no en baldíos de la nación. Ese es un tema que está por verse, pero de todas maneras en este momento lo que está haciendo el INCODER, en este caso específico de Bahía Concha, es mirando el deslinde, porque hoy en día esa propiedad que era de 400 hectáreas mide más de 1.200 hectáreas. Entonces estamos mirando esto específico. El peaje, yo lo que entiendo es que ese peaje, ha habido muchas demandas contra ese peaje a parques. Parece que la solución que se le dio a través de la alcaldía, o no sé si de qué entidad, fue que sí se podía permitir una entrada gratuita por algún otro lado, se podían seguir cobrando ese peaje.
El problema es que la entrada, entiendo, no es muy asequible, es una entrada que es bastante, hay que dar una vuelta muy, muy grande, pero pues ellos cumplieron y por eso dejaron seguir teniendo el peaje. Y con respecto a los pescadores, ahí veíamos y ellos decían pues que la solución no es tener un par de embarcaciones, porque son muchos los pescadores y las familias cuyo sustento pues es la pesca en este lugar. ¿Qué decirle a ellos, doctora Julia? Bueno, hay que decir que la pesca artesanal está permitida dentro del parque, pero no la pesca a gran escala, ni la pesca comercial. Ellos deben salir muy afuera del Parque Nacional para poder desarrollar su actividad de pesca comercial. Pero lo que yo decía hace poco respecto del volumen de pesca, cada vez se encuentran menos y cada vez tienen que ir más lejos y cada vez la pesca es más pequeña y más escasa. De tal manera que efectivamente hay que ofrecerle una alternativa a estas personas y como algunos de ellos lo mencionaron, una alternativa interesante es el ecoturismo. El ecoturismo bien manejado, cumpliendo las normas dentro del parque, cumpliendo la zonificación del parque, es una alternativa muy válida y muy interesante para la gente. De hecho, muchos de ellos han cambiado su actividad por la del ecoturismo, son guías o venden distintos comida o alquilan caretas o en fin, atienden a los visitantes. El tema de la pesca sí es un tema complejo para muchas de las personas que viven tradicionalmente de él, pero ya digo, si no respetamos el área del parque, que es lo que nosotros estamos tratando de imponer, la norma de parques en el área marina del parque, cada vez se va a acabar más el recurso pesquero y cada vez va a ser más difícil para la gente su supervivencia proveniente de esta actividad. Muy bien, pues vamos a pasar entonces del Parque Tayrona a hablar del Parque Nacional de Lengüeta en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí en este recorrido que hemos hecho por los parques, pues también encontramos una problemática, especialmente una situación social muy difícil y queremos compartirla con ustedes. El río Don Diego y el río Palomino delimitan los 15 kilómetros de carretera que atraviesa el Parque Lengüeta. En este recorrido se pueden observar 4 grandes caseríos ubicados dentro del parque, que acogen a más de 550 familias y que tienen en estas tierras su sustento económico. Negocios, mejoras al borde de la carretera, desarrollos agrícolas y ganaderos, conviven con la gran cantidad de especies que habitan esta reserva natural. La pesca ilegal se vive a diario en la zona marítima que tiene restricciones para esta actividad. Grandes plantaciones de plátano también hacen parte del panorama que se divisa en este parque nacional que hace parte de la Sierra Nevada de Santa Marta y que con las determinaciones legales de recuperación de estas zonas se convierte en una gran problemática social. En esta carretera encontramos a Juan de Dios Durán, un hombre nacido en Ocaña, norte de Santander, desplazado por la violencia hace 22 años y quien desde entonces se dedica a cuidar carros de noche en este lugar, en donde también tiene una pequeña tienda. La misma naturaleza se ha encargado de llevarse parte de su casa y él ahora tiene una solicitud. Ahí el gobierno tiene que hacer pagarle la mejor a uno que tenga, porque uno aquí en esta tierra no es dueño de lo que tiene, sino la mijita mejora ya. Cuando nacimos desnudos y lo que tenemos es ganancia. Necesitamos en la plata porque uno lo ubica y uno no sabe dónde lo van a meter. Pero a veces lo meten en las cosas peores que uno no sabe, en cambio uno con la platica se rebusca en cualquier parte. Una cosa que le venga uno al cuerpo de uno. Bueno, súper, aquí estamos viendo a don Juan de Dios Durán. Él dice que llegó en 1990, como podemos ver en este video, pues el mar prácticamente le está destruyendo su casa y hace una exigencia, dice que el gobierno le tiene que reconocer las mejoras. ¿Qué podríamos decirle a don Juan de Dios Durán? Porque la situación de él es seguramente la de muchos. A ver, voy a hacer una parte y el doctor Jairo Mesa hará la siguiente. Primero hay que mirar la fecha, 1990. Claro. Ya era Parque Nacional, o sea, Lengüeta ya era Parque Nacional. Eso nos tiene que cambiar el contexto. Es que él no puede adquirir propiedad sobre un termo del parque, o sea, no había ninguna posibilidad. Hizo una construcción, yo lo que veo es que lo hizo en una zona de peligro, inclusive porque lo está destruyendo el mar. Sí. Entonces, seguramente habrá que revisar, y eso lo hacemos con parques nacionales, si tuviera una mejora que pudiera uno decir que se pudiera pagar, pero habrá que revisarlo. No todas las mejoras se pagan, eso hay que revisar caso por caso.
y hay que mirarlo caso por caso. En Lengüeta tiene una particularidad que yo quisiera que el doctor Jairo nos explique, es que digamos que esa es la zona más bonita de playas, es donde están las mejores playas, y obviamente hace parte de todo lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta, pero la revisión que hicimos de Lengüeta fue solamente el tema que daba con la playa, porque digamos que era donde teníamos la mayor preocupación. Nosotros, superintendente, en Lengüeta, en el diagnóstico encontramos lo siguiente: un parque natural con unos resguardos dentro del parque, 3 asentamientos de personas ahí que tienen mejoras no inscritas. Eso es importante tener en cuenta, que la mayoría de estas mejoras no están inscritas, y para poder hacer algún reconocimiento de las mejoras tendrían que haber estado inscritas antes del reconocimiento del parque. El INCODER, dentro del proceso de clarificación, tiene que definir en el saneamiento del resguardo si se compran o no se compran estas mejoras, pero como no están inscritas, el Parque Natural no podría hacer la adquisición. Es un tema muy complejo por la cantidad de personas que están viviendo dentro del parque, y no solamente están viviendo dentro del parque, sino también dentro de un resguardo. Entonces, ahí, en el trabajo conjunto con la Procuraduría General de la Nación, que viene acompañando este proceso, se tiene que definir esos saneamientos de los resguardos y la propiedad de estas personas, los derechos que puedan tener estas personas. Bueno, muy bien, en este momento hemos abierto los teléfonos para que ustedes se comuniquen con nosotros, y precisamente estamos recibiendo una llamada desde el Cocuy, en el departamento de Boyacá, con una pregunta para el superintendente. Adelante con su inquietud. Buenas tardes, mi nombre es José de Jesús Barrera, registrador de instrumentos públicos del Cocuy, Boyacá. Mi pregunta es la siguiente: como registradores de instrumentos públicos no conocemos ni tenemos una relación de los predios que forman parte del Parque Nacional Natural. Existen personas que tienen títulos inscritos sobre predios que forman parte o posiblemente forman parte del parque y que han realizado ventas de sus derechos sobre estos predios. ¿Qué ocurrirá con las ventas de predios que se realizaron y que formaban parte del Parque Natural sin saberlo tanto las personas, los dueños, como el registrador? Claro, doctor Vélez, es lo que muchos dicen, es que yo no sabía que desde tal año esto era o no era parque natural, y pues yo obré de buena fe. ¿Qué decirle a esa gente? La ignorancia de la ley no excusa el cumplimiento, y creemos que eso es un principio anal del derecho, pero vamos a explicarle. Primero tenemos que definir cuándo fue parque y cuándo ese parque, el Cocuy, fue declarado parque, para que podamos mirar lo que ha pasado antes y lo que ha pasado después, que Jennifer lo explicó muy bien ahora con el tema del Tayrona, y eso es lo que nos determina. Lo que es antes y quedó dentro del parque sigue siendo propiedad privada, no tiene ningún problema, lo puede mantener su propiedad privada, eso sí, tiene que cumplir con todos los parámetros de parque. Allá no puede construir, allá no puede sembrar, obviamente tiene que tener una autorización de parques nacionales para poder desarrollar, y creo que eso es muy importante que lo tenga en cuenta cualquier persona que vaya a hacerlo. La delimitación del parque, lo dije al principio, es muy importante lo que va a pasar mañana, cuando el Congreso de la República haga la conciliación de lo que será el nuevo estatuto registral. En ese momento vamos a tener ya delineado cuáles son los terrenos de parques naturales. Ese registrador seguramente en unos meses va a encontrar en el registro que le aparece a nombre de parques nacionales ese lote. Si le aparece a parques nacionales, obviamente tiene que devolver cualquier tipo de negociación que se vaya a hacer. Lo mismo ocurrirá con el INCODER en todas las demás tierras del país. Colombia hoy tiene 15.600.000 predios. Yo calculo que en el trabajo que vamos a hacer podemos pasar a 40 millones de predios. Es decir, lo que va a hacer en manejo por parte de INCODER y en lo de parques nacionales. Doctor Jairo, ¿por qué no hacemos el complemento de esta pregunta? Súper. Nosotros, en el marco del convenio, estamos proyectando una circular conjunta entre la Superintendencia Notarial de Registro, el INCODER y Parques Naturales. ¿Para qué? Para que los registradores, los notarios, los directores territoriales conozcan cuál es la normativa que tiene que ver con parques naturales. Y segundo, todos los diagnósticos registrales también se los estamos enviando al Ministerio de Medio Ambiente para que haga la delimitación de los parques y determine y le hagan la afectación a esos predios en el registro. Es muy importante que todo predio que esté dentro de un parque tenga una afectación para que las personas que van a adquirir ese predio sepan que está dentro del parque natural. Muy bien, vamos a ir ahora para el departamento de Santander porque nos están llamando desde el municipio de Convención. Le damos la bienvenida a esta teleconferencia. ¿Cuál es su nombre y su inquietud? Adelante. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Enrique Navarro Soto, registrador
seccional de instrumentos públicos de Convención Norte de Santander. De acuerdo al tema que se está tratando, mi pregunta es, la mayoría de los predios de los colonos en los parques nacionales están registrados como falsa tradición. ¿Qué va a pasar con los colonos que están fuera del resguardo, pero dentro del área protegida? Bueno, nosotros tenemos que hablar que son dos categorías distintas, la pregunta las refiere muy bien. Una son las protecciones o la calidad especial que tienen los territorios o las tierras dentro de resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades afrodescendientes. En el caso de Convención en Norte de Santander hay comunidades indígenas y resguardos ya titulados y consolidados. Y otro es el estatus y la protección que ameritan las zonas que hacen parte de las áreas protegidas por el Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales. ¿Son compatibles uno con la otra? Sí, ya se tiene claro que en las zonas de parques es posible hacer la constitución de resguardos indígenas o de titulaciones colectivas, pero los estatus de la protección hacen que las connotaciones sean muy diferentes de la una a la otra. Por ejemplo, frente al reconocimiento de mejoras y los colonos de los que hace la pregunta, ¿cuáles son los derechos que tiene una persona que es ocupante de una zona que hace parte de un resguardo indígena o que compra alguna mejora, como se llama? Es decir, que compra el derecho a usar y explotar una tierra que hace parte de un resguardo indígena. Según ese estatus de protección que tienen estas tierras, las hace inalienables, imprescriptibles, inembargables, intransferibles. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie puede comprar tierras que han sido objeto de titulación a comunidades étnicas. Igual connotación tienen los parques una vez están constituidos. Aunque se respetan las propiedades privadas que existieron antes de la constitución del parque o de la titulación colectiva, en todo caso el tratamiento a esos ocupantes son distintos. También entra a jugar el tema de la buena fe, ya puntualizando la pregunta, si hay personas que tienen o están sobre zonas que no hacen parte del resguardo indígena, pero que sí están dentro de las áreas protegidas por el parque, pues evidentemente también hay que tener las garantías de protección y de preservación y aplicaremos todos estos procedimientos que hemos hablado hoy para la recuperación de esas tierras para el parque. Muy bien, vamos a hacer nuevamente una pausa para mensajes institucionales y ya regresamos con nuestra teleconferencia para que los colombianos recuperen sus parques nacionales naturales. Ya volvemos. De los mares de Colombia se extraen más de 135.000 toneladas de peces, crustáceos y moluscos al año. Los sedimentos y basuras que bajan por los ríos al mar son mortales para estos ecosistemas. Los arrecifes de coral y los manglares que se encuentran en los parques nacionales naturales proveen el hábitat para más de 200 especies. Si no arrojamos basuras y protegemos las cuencas de los ríos, estaremos ayudando a conservar nuestros arrecifes y manglares. Ponte la camisa de la conservación. Usted está viendo teleconferencia de la Superintendencia de Notariado y Registro para que los colombianos recuperen sus parques nacionales naturales. Usted está viendo teleconferencia de la Superintendencia de Notariado y Registro para que los colombianos recuperen sus parques nacionales naturales. Parques Nacionales Naturales de Colombia cuenta con 56 áreas protegidas en el país, de las cuales 25 son aptas para el ecoturismo. En ellas podemos practicar actividades tales como el canotaje, el buceo, la escalada y el ciclomontañismo. Actividades que nos ayudan a renovarnos para la vida diaria. Acepta la invitación de la naturaleza. Visita nuestros Parques Nacionales Naturales. Disfrútalos, vívelos, protégelos. Ponte la camisa de la conservación. Así es, hay que visitarlos, protegerlos y cuidarlos. Y continuamos en esta teleconferencia para que los colombianos recuperen sus parques nacionales naturales. Hemos hablado a lo largo de la tarde de la problemática que tienen estos parques, como son, por ejemplo, el uso inadecuado del suelo, el turismo no regulado, los cultivos ilícitos, los asentamientos, la tala de árboles, la minería ilegal, la pesca ilegal, la contaminación de los mares, la usurpación de tierras, entre otros, que además, pues esta es una de las principales amenazas. Pero a pesar de todos estos problemas que tenemos en los parques nacionales naturales, pues la belleza y la riqueza de estos parques le llama muchísimo la atención a los extranjeros. Y en nuestro recorrido por estos parques nos encontramos con un ciudadano español que tenía una pequeña inquietud. Veamos cuál es.
Mi nombre es Carlos de la Encarnación, soy español, nací en Madrid. Estoy actualmente residiendo en Colombia, en la zona de Santa Marta. Tengo un café cerca de Lirotama, pero estoy detrás de querer invertir por esta zona mucho más tranquila, mucho más hermosa, y me entero que está considerado parque y me tropiezo con el inconveniente de que la ley impide o indica que no es legal una compra, ni siquiera una venta. Evidentemente, aquí hay personas que estarían dispuestas a vender porque están necesitadas. Yo estoy dispuesto a comprar porque lo deseo, pero parece que la ley nos lo impide. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? Bueno, nos encanta que los extranjeros quieran invertir en nuestro país, doctora Julia, pero expliquémosle al señor Carlos de la Encarnación por qué, a pesar de su buena intención y de querer vivir en nuestra maravillosa Colombia y en un parque nacional natural, no lo puede hacer. Muchas gracias. Sí, es una pregunta interesante que tiene un muy importante contenido jurídico, y entonces yo quisiera pedirle a Constanza Tuesta, que maneja la Oficina Jurídica de Parques Nacionales, que la contestara. Bueno, Colombia viene declarando parques nacionales desde hace más de 50 años y desde ese momento se expidió una legislación en nuestro país que establece unas medidas de protección importantes. La ley segunda del 59 dispuso que el gobierno debería declarar áreas de parques nacionales donde eran áreas que se dedicaban exclusivamente a la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente que allí estaba. Una de esas disposiciones especiales que establece la ley segunda del año 59 es precisamente la prohibición de comprar y vender tierras en estas áreas de parques nacionales. Esa disposición legal es muy importante y se acompaña de otras disposiciones del Código de Recursos y de otra normatividad que apoyan la conservación y la protección de estas áreas del sistema. Cuando declaramos un parque nacional lo hacemos a través de una resolución que expide el Ministerio de Ambiente en este momento, y esa resolución es publicada y es de público conocimiento los límites que tienen los parques nacionales, para que efectivamente todo el mundo sepa cuáles son las restricciones que allí en estas áreas se generan. En este momento nosotros estamos haciendo un trabajo importante con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para poder tener con certeza la información predial de las áreas de parques nacionales, qué predios están al interior certificados con base en esa información oficial, y poder proceder a la afectación en cada uno de los folios de matrícula inmobiliaria de esos predios para que sepa todo el mundo, además de esa publicación que hacemos en el Diario Oficial de los límites de los parques, sepa todo el mundo que efectivamente está en un predio que está dentro de un parque nacional y que no se pueden ni comercializar ni vender estas tierras, porque a la luz de la Constitución del 91 son bienes inalienables. La Corte Constitucional hace poco, en el año 2006, pues recientemente, hizo un análisis de la constitucionalidad de estas disposiciones y consideró constitucional prohibir la venta de tierras dentro de los parques nacionales, porque considera la Corte que es una de las medidas que se necesitan para garantizar la protección de estas zonas, de tal manera que solamente el Estado puede comprar tierras dentro de los parques nacionales. Entonces es una medida de protección del Estado, por lo tanto ni extranjeros ni colombianos, por más que quisiéramos, no podemos comprar tierras en los parques nacionales naturales. Tenemos otra pregunta, esta ocasión del señor Julio César Pasos. Él y su familia aseguran que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la zona de Lengüeta, desde 1968, y esta es la inquietud que tienen para nosotros. Bueno, la inquietud mía es qué va a pasar, pongamos, con nosotros que tenemos años de estar trabajando acá, que tenemos años de vivir acá, y si nos toca salir, porque dicen que nos toca obligado venderle al Estado. Entonces, si no hay una reubicación, ¿qué va a pasar con nosotros? Esa es la inquietud mía. De todas maneras, usted sabe muy bien que el campesino siempre ha vivido es de lo que cultiva, de lo que cosecha. Entonces, no sé, ¿qué me dirán ustedes? Doctora Miriam, la situación es difícil. Él dice, nos toca venderle al Estado pues una tierra que es del Estado, pero pues ellos también consideran que es su tierra, que es su trabajo el que está ahí. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema y cómo mediar entre lo que ellos creen que es y lo que es?
Bueno, una de las dificultades más grandes en el Parque de la Sierra Nevada de Santa Marta es que allí hay resguardos indígenas, como ya lo dijimos, en especial en Lengüetas hay 3 resguardos indígenas constituidos y además es parque. Entonces, con el señor lo que tendríamos que entrar a mirar, nosotros todavía no hemos entrado como INCODER a trabajar en Lengüeta, tendríamos que entrar a definir y a clarificar la propiedad que tiene este señor, este propietario, si es propiedad que la pueda demostrar. Si la puede demostrar, pues, y él quiere vender, porque como ya dijimos, cualquier propiedad privada que se estableció antes de la creación del parque se puede conservar, pero si él quisiera vender y él tendría que reubicarse en alguna otra zona, pues ahí entraría el problema de quién y con qué plata reubicaríamos o compensaríamos a esa persona, porque es que tampoco se puede votar a la gente simplemente afuera sin darle una solución, sobre todo cuando es gente de buena fe. Claro. Cuando es gente de mala fe, que es donde hemos visto mucho en el Parque Tayrona, que son gente que se ha aprovechado, que ha hecho desastres ambientales, pues uno dice, se van y hace recuperación por la fuerza o no por la fuerza, pero hace recuperación de la tierra. Pero con este tipo de propietarios que llevan mucho tiempo, que nunca se preocuparon por tener una propiedad o registrar una mejora, como decía ahora Jairo, que nunca registró la mejora, tendríamos que buscar unas soluciones a través de parques y de otras instituciones para poder conseguir tierra, ya sea en las áreas de amortiguamiento o en otros sitios para poder reubicar a estos propietarios. Claro que sí, pero si es una persona, doctora Miriam, que demuestra que tuvo su propiedad antes de que fuera declarado parque, de todas maneras la puede conservar y se la podría vender a otro particular, o en caso de venderla tendría que ser... No, ¿quién me lo responde? ¿La doctora Julia? Podría conservar, ¿sí?, la propiedad si demuestra que fue adquirida legalmente antes de constituirse resguardo o parque, la puede conservar, y lo que pasa es que no se puede vender a otro particular, sino que tendría que venderla al Estado, en este caso a Parques Naturales. Claro, doctora Julia, ¿quiere agregar algo? Ahí lo que es más interesante es que no es incompatible la propiedad privada con la declaratoria del Parque Nacional. Lo que sí está muy claro es que el uso del suelo queda totalmente restringido solamente para las actividades permitidas. Es que la gente puede desarrollar una serie de actividades. La principal, la conservación. Se puede hacer allí ecoturismo, investigación y educación ambiental. Son las actividades permitidas. Entonces, la persona que quiere conservar su predio tiene que tener la certeza de que o cumple con esa normatividad o debe vendérsela al Estado, si es que existe la posibilidad por parte del Estado de comprarla, pero que en todo caso debe ajustarse en su comportamiento, en sus actividades, en los usos que le da a su predio, a el hecho de que tiene una normatividad superior, que es la del Parque Nacional. Claro, como una norma de convivencia con el Parque Natural, ¿no? Buen nombre, me parece. Sí. Como lo hace uno en los edificios cuando vive en cualquier apartamento en Colombia. La siguiente pregunta es para usted, doctor Vélez, y se la hace el doctor Manuel Rodríguez Becerra. Si bien todos lo recordamos, pues él es exministro de Ambiente y es profesor de Política Ambiental en la Universidad de los Andes. Y aquí está lo que él le quiere preguntar. Las siguientes preguntas. Primero, ¿qué puede hacer la superintendencia en relación con identificar en qué casos se han hecho transacciones ilegales con las tierras en los parques, puesto que se entiende que a partir de la ley segunda del 59 no podían hacerse ventas de esas tierras y la única venta posible era hacérsela al Estado? Segundo, también preguntarle a la superintendencia qué se podría hacer para tratar de aclarar aquellos casos en que ha habido claramente falsificación de títulos, es decir, que hay personas que claramente están ocupando parte de las tierras de los parques nacionales en forma ilegal.
Bueno, el planteó básicamente dos inquietudes, doctor Vélez. La primera es cómo identificar los casos de transacciones ilegales. ¿Qué podríamos responder? Señor ministro, eso es un poquito lo que es esta reunión hoy. Es la unión entre parques nacionales, entre el INCODER y entre la superintendencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Precisamente ese diagnóstico. Tenemos una gran preocupación y por eso se dio las prioridades de Tayrona, donde en Tayrona ya identificamos precisamente lo que él estaba denunciando, y es que nos aparecieron títulos posteriores a haber declarado parques, encontramos falsificaciones. Millán hablaba ahora de las 400 hectáreas de Villaconcha, que se convirtieron en 1575. Sí. Eso se fue dividiendo como por arte de magia. Ahí hay algunos temas que puede llegar inclusive al tema del caso penal. Por eso hemos definido Parque Tayrona, Lengüeta, Farallones, que va a salir la próxima semana. Seguiremos con Iguaque, Sumapaz y Tatama. Esos serán los 5 parques que tenemos prioridad. La verdad es que quisiéramos hacerlo en los 56 parques. Yo no sé cómo eso no es una decisión de que lo podamos hacer muy rápido porque no tenemos, digamos, el personal para poderlo hacer. Pero digamos que en el gobierno del presidente Santos la definición es que vamos a trabajar para que esas denuncias que hizo el exministro Rodríguez en este momento las podamos hacer en cualquiera de los parques. Pero bien, si ocurriera que él tuviera una denuncia particular en cualquier otro parque, nosotros podríamos adelantar esas denuncias que son puntuales, no digamos un estudio general como si se ha hecho en los demás parques. Claro, y él hablaba también de cómo aclarar la falsificación de los títulos. Ya no los hemos encontrado. Le voy a contar, por ejemplo, en Tayrona. ¿Qué nos encontramos? Prescripciones adquisitivas en el parque por jueces de Santa Marta. Estamos revisando, porque ya nos pasó en Cartagena la semana pasada, que fuimos al juzgado a preguntar si ese proceso se había llevado en ese juzgado y nos encontramos que ni siquiera se había llevado el proceso. Entonces hay unas resoluciones de carácter falso, pero también hay resoluciones del INCODER. Hay una gran cantidad de resoluciones que nos encontramos en Urabá, que no los hemos encontrado en el Meta, donde encontramos resoluciones absolutamente falsas que no están ni siquiera numeradas en el INCODER. Todo eso, por eso cuando revisamos en su contexto general un parque como el Parque Tayrona o como lo revisamos en Urabá, nosotros estamos revisando documento por documento para poder revisar, y en la consolidación también lo hace el INCODER, de poder revisar si ese título sí existe, si esa resolución sí existe, si esa prescripción sí existe, para poder decir aquí lo que hay es una falsedad o aquí hay un tiempo. Ahí es muy importante también decirles, aquí es un trabajo conjunto no solamente de esas 3 instituciones, aquí hay un trabajo en conjunto con la Fiscalía y con la Procuraduría Agraria, para que vamos adelantando en el carácter disciplinario, en lo que se requiere como carácter disciplinario y obviamente en lo que tiene que ver con carácter penal, que son las investigaciones que está adelantando la Fiscalía. Claro que sí. Bueno, en este recorrido que hemos hecho por los parques nacionales naturales o naturales nacionales, llegamos también a la vereda de Marquetalia, que está ubicada dentro del Parque de Lengüeta. Allá hay unas 250 familias que prácticamente viven de la plantación de plátanos y ellos también tienen algunas inquietudes para el doctor Vélez. Veamos cuáles son. Bueno, continuamos entonces con más inquietudes. En este momento no tenemos la de estas 250 familias de Marquetalia, pero hay más inquietudes para ustedes. Es una pregunta del señor Eliodoro Sancho Páez. Vamos a ver cuál es. Sí, con todo respeto para el señor superintendente de Notariado y Registro, la pregunta consiste en saber si se adelantan algunos procesos por el hecho de que algún notario haya aceptado compra y venta de tierras en áreas del sistema dentro de áreas del sistema de parques nacionales. ¿Qué le podemos responder a él, doctor? A ver si entendí que porque estamos investigando notarios, porque está autorizando. Esa es una discusión de carácter jurídico que se ha dado, es que ellos, y los notarios muchos dicen, nosotros estamos actuando de buena fe y es el tema de lo rogado. Sí, pero la verdad es que las cosas legales se defienden solas. Nosotros tenemos que abrir las investigaciones, necesariamente. Y necesariamente cuando uno tiene la tranquilidad, pues se defiende, eso no hay ningún. Pero nosotros no vamos a dejar de abrir ninguna investigación que esté relacionada con tierras. Aquí hay una prioridad fundamental y tiene que ver con la ley de restitución de tierras y la ley de víctimas en Colombia. En esa ley de restitución, obviamente hay un acompañamiento permanente de la Fiscalía y de la Procuraduría, y como prioridad y como línea de trabajo que nos hemos trazado es que cualquier estudio que haga el INCODER, que haga Parques Nacionales o que haga la Superintendencia, que implique
un despojo que implique cualquier situación anómala de carácter jurídico, en alguna de ellas tenemos inmediatamente que trasladar los estudios a la Fiscalía y tenemos que trasladarlos a la Procuraduría. No es que nosotros estamos, es que solamente esto lo vamos a trasladar, es todos los estudios se van a trasladar, porque una cosa es el tema de carácter interno del Estado colombiano y otro es el tema de carácter disciplinario y otro es el tema de carácter, digamos, penal, que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Así que cualquier investigación donde encontremos una falsedad, una suplantación o una estafa, cualquiera de estos elementos, necesariamente no somos nosotros los llamados a tomar las determinaciones, sino que tiene que ser una investigación que hagan los entes de control, en este caso Fiscalía, también Procuraduría y en algunos casos la Contraloría, en el caso de bienes fiscales, porque son dineros del Estado y la Contraloría también ha manifestado. Esos son dineros del Estado, por lo cual yo tengo que velar también, entonces en algunos casos también está involucrada la Contraloría para poder llevar adelante este estudio. Bueno, vamos a ver ahora sí cuál es la inquietud que tienen los habitantes de la vereda de Marquetalia en el sector de Lengüeta, en el Parque de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí está. Nosotros llegamos aquí, anteriormente las personas que se metieron por primera vez, o sea, hace 17 años, invadieron. Entonces, vamos a poner, yo le compré a otro señor, pero lo que es la posesión, no le compré tierra, sino la posesión. Que desde que llegamos acá sabíamos que esto era un tal, un tal señor Campos, que él daba, según daba las escrituras, pero como al tiempo salieron que esas escrituras no eran falsas porque según había un decreto por ahí donde decía que esta zona de parque, que las únicas tierras que eran, es decir, los documentos que valían eran los que eran sacados en los 75, 96, una vaina así. Y entonces esa persona, uno se dio cuenta de eso y dije, no, pues entonces ¿qué va a comprar uno? Por el decreto ese que estaba diciendo, pero eso se lo sabían 2, 3, 4 personas por ahí. Le preguntaría qué posibilidad habría para el saneamiento, si es posible o no es posible. ¿Por qué? Porque la verdad que nosotros necesitamos saber eso, porque necesitamos vivir del campo y no tenemos ninguna solución. Bueno, vamos a preguntarle a Constanza Atuesta, o más bien que le resuelva la inquietud a este televidente, porque pues como vemos ellos ya tienen muy organizadas sus plantaciones de plátano y dicen no vemos ninguna solución. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, esta problemática es bastante recurrente en las áreas del sistema de parques nacionales. Como lo mencionábamos, el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta fue creado desde el año 68 y fue publicado en el Diario Oficial la creación de este parque nacional con los límites y con los linderos sobre los cuales quedaba establecida esta medida de protección. Y a partir de ese momento, ¿sí?, no se puede adquirir nueva propiedad. El mismo televidente reconocía que efectivamente esto fue una invasión hecha hace más o menos 15 o 16 años. Y es decir, cuando esto ya era parque nacional y cuando esto ya era resguardo indígena, porque esto tiene la doble condición, lo que hace que este tipo de ocupaciones estén todavía con mayores problemas y con mayores conflictos desde lo jurídico. Además de ser área de parque, tiene que ser es resguardo indígena, y en ese sentido es muy importante la actuación de las 3 entidades que estamos aquí, sobre todo el trabajo conjunto entre el INCODER y Parques Nacionales, porque la ley establece que al ser estas zonas inalienables, imprescriptibles e inembargables, tienen que mantenerse afectas a la conservación, y efectivamente el deterioro que se genera por la ocupación humana tiene que frenarse en este tipo de zonas. Y por eso es importante que el resultado de este diagnóstico, en el que vamos a aclarar quiénes realmente tienen legítimamente propiedad sobre estas zonas y quiénes no, podamos establecer un programa en términos de reubicación o de relocalización de las familias que en este momento están allí asentadas, adelantando previamente todos los procesos administrativos para ver si el Estado efectivamente estaría en condiciones de reconocer algunos valores por las mejoras que allí se han generado o no, porque obviamente las actuaciones del Estado están totalmente regladas y el Estado no puede reconocer mejoras en las áreas de parques nacionales con posterioridad a la declaratoria. Este parque tiene también esa ventaja de ser a su vez resguardo y parque nacional. El INCODER también tiene funciones relacionadas con el saneamiento de esos resguardos,
y en ese sentido se pueden coordinar las acciones entre las dos instituciones. Bueno, muchísimas gracias. Yo sí quisiera que antes de terminar, pues cada uno de ustedes hiciera alguna conclusión, una recomendación importante para quienes están dentro de los parques y en general, pues para todos los colombianos, porque esto es patrimonio de todos los colombianos. Empecemos entonces con la doctora Miriam Villegas, que ella es la gerente general del INCODER. Bueno, yo creo que el tema de parques nunca se había salido tan a la luz pública y la problemática que hay en este momento, y me parece que es muy importante que empecemos a mirar de esas áreas que son propiedad del Estado, que son propiedad de todas las comunidades, de uso público, no puedan ser apropiadas. Igual nos pasa con las ciénagas, con los playones, que son de uso público y la gente no sabe que es que no se las pueden apropiar. Entonces, estamos también en esa recuperación de esas áreas de ronda que han sido apropiadas muchas veces por privados y no dejan que la gente pueda acceder a esas áreas de uso público, y lo mismo está pasando con parques. Había una inquietud anterior que me parece que es complicada también y que no la resolvimos, que fue sobre la ley segunda. La ley segunda, las zonas de reserva forestal de ley segunda, no podían ser adjudicadas y no podían ser tituladas. Sin embargo, se titularon, muchas se titularon, y se titularon inclusive hoy dentro de parques, y esa era una de las preguntas que tenía el doctor Rodríguez, que decía: ¿qué hacemos con esos títulos que se están vendiendo unos a otros? Yo no sé, lo que ya se tituló en ley segunda no se va a poder echar para atrás, porque se hicieron demasiados títulos, inclusive después de que se prohibió la titulación. Lo que se está haciendo ahora es buscar cómo se hace la sustracción de esa ley segunda o ese realinderamiento, que es por lo que pelean todos los colonos y propietarios que están en esas zonas y los alcaldes, para poder hacer titulación y formalización de esa propiedad. Y pues eso se tiene que hacer con mucho cuidado, precisamente porque que no sean áreas que todavía deben estar en conservación. Pero ese problema de la ley segunda también se conecta con lo de parques. Pero me parece que es una iniciativa muy importante. Como dice el súper, vamos a irnos a otros parques y hacer pues todos estos hallazgos que hemos encontrado, y no solamente hacer los hallazgos, sino poder resolverlos de la mejor manera. Pues doctora Miriam, muchísimas gracias. Le cedemos ahora la palabra a la doctora Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales. Yo creo que la labor que se ha emprendido es absolutamente trascendental. El conocimiento que tenemos ahora de la titularidad en el territorio que conforman los parques nacionales es una información que no teníamos antes tan clara, y que nos lleva a las entidades del Estado a generar las acciones definitivas y determinantes para recuperar las áreas del sistema de parques. Además, para contarle a los colombianos y socializar cada vez más la importancia que tienen los parques y el deber de cada colombiano de protegerlos, y en esa medida de evitar que acciones como estas se vuelvan a producir. Si uno compara con un país que está totalmente comprometido con sus áreas protegidas y sus parques nacionales, como es Costa Rica, allá no se concibe jamás que entre alguien a invadir un parque nacional, entre a talar a un parque nacional, o abrir un campo para sembrar o para poner su casita y vivir allí. Esto es impensable, porque hay una conciencia clara de la importancia de los parques y la función que ellos tienen. De manera que hemos dado pasos fundamentales para lograr recuperar los parques de Colombia, y eso es motivo de alegría y de compromiso, de trabajo para poder conseguirlo. Claro que sí. Bueno, y ya para terminar le damos la palabra al doctor Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, para que nos entregue su conclusión o qué podemos esperar los colombianos de aquí para adelante. A veces pensamos que sí será posible recuperar nuestros parques. Siempre dice que cuando uno escribe un libro debe empezar
terminarlo como empezó, para que se dé una coherencia. Yo voy a terminar como empezamos. Aquí estamos 3 instituciones muy importantes del Estado colombiano. Los 3, por una dirección directamente del presidente, estamos trabajando en equipo. Cuando vamos a tomar una determinación, ya llámese en baldíos, ya llámese en el tema de parques nacionales, obviamente lo vamos a hacer entre todos. Anteriormente, obviamente lo digo de forma proactiva, uno dividido, obviamente reinaba el de afuera. Hoy les va a quedar muy difícil y quiero dar ese mensaje, obviamente, a los que quieren apoderarse no solamente de los parques nacionales, sino de los baldíos del país. Los estamos trabajando uno a uno, los estamos revisando uno a uno. Este es un proceso donde no solamente, repito, estamos nosotros 3, sino obviamente también la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, y queremos decirle que la política fundamental del gobierno nacional es la restitución de las tierras. Y cuando se habla de restitución de tierras, no solamente es del colombiano que lo despojaron. El mayor despojado en Colombia fue el mismo Estado colombiano, y lo digo por el tema de baldíos y lo digo por parques nacionales. Esa instrucción que hablaba el doctor Jairo Messi al principio, donde todo va a ser completamente controlado para los registradores, que tendrá que pedirle autorización a parques nacionales cuando trate de parques nacionales, o tendrá que pedirle autorizaciones al INCODER cuando tengamos registrado todo el territorio nacional. Yo quiero decirles que podremos dar la garantía de que vamos a trabajar por el bien de los colombianos, por el bien de las tierras de Colombia, para que esas tierras vuelvan a los colombianos, para que esos parques vuelvan a los colombianos, para que esos baldíos vuelvan a los colombianos, y obviamente se le dé el trabajo social y el fundamento social a la tierra, que digamos que es la prioridad que ha trazado el gobierno del presidente Santos. Pues seguramente a través de todo este trabajo interinstitucional lograremos los colombianos, tal y como lo dice esta teleconferencia o como la hemos denominado, vamos a recuperar los parques nacionales naturales. De esta manera llegamos al final de esta teleconferencia, no sin antes agradecer a cada uno de los funcionarios de parques naturales, del INCODER y del supernotariado, de la Superintendencia de Notariado y Registro, que nos han acompañado durante toda esta tarde para aclararnos a los colombianos cuál es la situación de nuestros parques. A ustedes muchísimas gracias también por habernos acompañado y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Acaba de ver teleconferencia de la Superintendencia de Notariado y Registro para que los colombianos recuperen sus parques nacionales naturales.